Bienvenidos nuevamente al programa de educación científica de la Dirección Científica. Vamos a terminar nuestro último módulo del curso de Introducción a la Inmunología y aplicando todos los conceptos que hemos visto en los módulos anteriores a la sepsis. Los objetivos de esta charla son la aproximación a la fisiopatología de la sepsis, las perspectivas terapéuticas actuales que se utilizan en sepsis y los pros y los contras de pentaglobin, y nos vamos a referir específicamente a todos los estudios disponibles en la literatura, los más relevantes por lo menos, cuáles son aquellos apoyan al pentaglobin y cuáles de aquellos están en contra del pentaglobin. Entonces, inicialmente vamos a ver la aproximación fisiopatológica a la sepsis y esta frase inicial de Sir William Osler por allá en 1800, finales de 1800, principios de 1900, donde él nos decía que en pocas ocasiones el paciente parece morirse de la respuesta propia del microorganismo, sino más bien de la respuesta que el paciente monta ante el microorganismo. Entonces, ya desde esa época, Sir William Osler nos decía que es la respuesta inmunológica la que va a matar al paciente, más no el microorganismo per se. Y esta otra diapositiva que de pronto recordamos que se presentó al principios de este año, en donde están todos los tratamientos que no han sido exitosos para la sepsis. Por ejemplo, ibuprofeno, por ejemplo, antitrombina 3, anti-CD14, los anticuerpos monoclonales frente al factor de necrosis tumoral o frente a la interleuquina 1. Todo esto, pues, no ha tenido beneficios en pacientes sépticos y vamos a ver cómo la inmunoglobina y específicamente el pentaglobin tiene beneficios en diversas ocasiones. ¿Cuál es la epidemiología de la sepsis y de la falla orgánica? Es una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo. Constituye la 13ª causa de muerte y la 9ª causa de muerte en el grupo de 4 años de edad. Más de 750.000 casos al año de sepsis severa en Estados Unidos y hoy mueren en el mundo más de 1.500 pacientes de sepsis severa diariamente y principalmente en las unidades de cuidado intensivo, constituyéndose la principal causa de muerte en UCI. La incidencia en Europa, estamos hablando de 400.000 a 500.000 pacientes en toda Europa, 80.000 en España, una tasa de mortalidad que va en incremento de 4 a 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Los ingresos hospitalarios por sepsis van de 3.4 a 28 casos por cada 1.000 ingresos y la incidencia en general de sepsis severa es de 3.5 a 7%. Recordemos los conceptos rápidamente, lo que es sepsis, de lo que es sepsis severa, choque séptico y falla multiorgánica. En términos generales, ¿qué es sepsis? Sepsis es signos de respuesta inflamatoria más un foco infeccioso. Signos de respuesta inflamatoria que en términos generales llamamos fiebre, leucocitosis, taquicardia, taquipnea, pero que en la unidad de cuidado intensivo vemos que hay signos que algunos autores los han llamado signos fríos de la sepsis. ¿En qué consiste? Hipoglicemia, por ejemplo, o la presencia de alteración del estado de conciencia, o la disminución del volumen urinario, o la presencia de falla renal, o la hiperglicemia. Todo eso son signos fríos de la sepsis e inclusive una publicación reciente en Lancet de 2013, el doctor Jean-Louis Vincent nos dice que es necesario redefinir el concepto de la sepsis, pero por lo pronto, sepsis es signos de respuesta inflamatoria más un foco infeccioso. Cuando ya hablamos de sepsis severa, es paciente que está en sepsis más el compromiso de un órgano. Choque séptico es aquel paciente que en sepsis no presenta hipotensión, que no responde a líquidos endovenosos iniciales y es necesario iniciarle vasopresor o inotrópico. Y finalmente, la disfunción multiorgánica es el paciente que estando en sepsis presenta disfunción de 2 o más órganos, por ejemplo, falla renal y hepática, por ejemplo, falla en sistema nervioso central y hematológica, y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos que salieron en consensos por allá en el año 94 y revisados en el 2002, y como les digo, ya autores recientes nos dicen que hay que empezar a revisarlos, pues vemos la incidencia y la mortalidad de cada uno de estos. La sepsis tiene una mortalidad aproximadamente entre el 7 y el 17%. La sepsis severa
Estamos hablando de una mortalidad que puede llegar al 50%, o sea, ya el paciente que ya tiene un compromiso de un órgano puede prácticamente triplicar su mortalidad. Y el choque séptico puede llegar a la mortalidad inclusive al 60%, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo. Aproximadamente 200.000 pacientes, incluyendo 70.000 pacientes en Estados Unidos, tienen choque séptico anualmente. Y aquí están los signos de respuesta inflamatoria: temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y glóbulos blancos o la presencia de bandas dentro de el cuadro hemático. Entonces, miren este artículo, cómo nos menciona en el Critical Care de 2001, cómo nos menciona que los casos de sepsis a través de los años con una progresión, estamos hablando desde 2001 hasta el 2050, una población total en millones que aparece acá, y cómo la población norteamericana va creciendo paulatinamente y cómo se ve que la sepsis grave prácticamente crece de manera exponencial. Entonces es una patología muy importante que hay que tener presente. En las últimas décadas se ha observado un incremento anual de 8.7% debido fundamentalmente a los siguientes aspectos: tratamientos más agresivos que hacemos, por ejemplo, inmunosuprimir más a los pacientes, por ejemplo, invadir más a los pacientes, estos procedimientos de catéteres, de paso de sondas, etcétera. Mayor supervivencia de los individuos más susceptibles, por ejemplo. Cada vez vemos más población anciana que ingresa a las unidades de cuidado intensivo en sepsis, pacientes de 70, 80, 90 años, neonatos, inclusive prematuros, enfermos crónicos, entonces ese paciente con diabetes, hipertensión, artritis reumatoidea, politraumatizados, los quemados, inmunosuprimidos, no solamente desde el punto de vista de enfermedades de base, sino también farmacológicos, por ejemplo, el tratamiento oncológico, el tratamiento con terapia biológica que conduce a la inmunosupresión. Todo esto hace que el incremento en sepsis vaya en ascenso, y aquí vemos cómo la utilización del catéter venoso central versus la mortalidad en sepsis. Como después de una publicación por allá en el año 2002 en New England Journal of Medicine del doctor Rivers, nos decía cómo en la primera hora es necesario invadir al paciente, tener un catéter venoso central y llegar a metas de reanimación por lo menos en las primeras 6 horas. Entonces, esta es la incidencia del paso de esos catéteres venosos centrales versus la mortalidad, que ha ido en descenso, pero miren que se ha estabilizado. Y es allí donde debemos actuar. Hacemos una terapia óptima de líquidos endovenosos, invadimos a nuestro paciente, le colocamos vasopresores, lo reanimamos adecuadamente, le damos un antibiótico adecuado y sin embargo el paciente persiste en una mortalidad del 30%. ¿Qué podemos hacer? Buscar terapias alternativas coadyuvantes que nos puedan impactar en esa mortalidad. Estos son los efectos de la edad sobre el desarrollo y la presencia de los resultados en sepsis en el adulto. Esta es la incidencia en general de sepsis, que va aumentando progresivamente a través de los años, y cómo los casos de mortalidad prácticamente van en exponencial después de los 70 años. Si bien pacientes jóvenes responden muy bien, ya el paciente anciano no responde tan bien a las medidas que hacemos y que son medidas estandarizadas en todo el mundo. Esto es una comparación con otras enfermedades en cuanto a la incidencia y en cuanto a la mortalidad. Vemos como el SIDA, el cáncer de colon, de mama, la insuficiencia cardíaca, principalmente toda la enfermedad cardiovascular tiene una alta incidencia, pero miren, la sepsis grave prácticamente es la reina de todas este tipo de patologías muy frecuentes a nivel internacional. Y miren cómo la sepsis grave y el infarto agudo del miocardio acaparan prácticamente toda la mortalidad en este tipo de pacientes que están en unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los componentes ya de la sepsis, entrando un poquito en materia? Entonces tenemos varios factores. Primero, unos factores que son dependientes de la bacteria, por ejemplo, los componentes de la pared celular, de la membrana extracelular, los productos extracelulares, los productos endógenos de la bacteria, que lo hemos visto prácticamente en el módulo 4, que hay unas pilis, que hay unos flagelos, que hay una cápsula. Todos esos son factores bacterianos, pero principalmente recordemos el lipopolisacárido y el ácido lipoteicoico.
lipopolisacárido de bacterias gram negativas, el ácido lipoteicoico de bacterias gram positivas. Los factores del huésped, por ejemplo, cómo está su inmunidad innata, cómo está su inmunidad adquirida, si es susceptible genéticamente a esto que llamamos respuesta inmunológica, y aparece una relación entre los dos. Cuando la bacteria invade al huésped, entonces hay unos efectos principales. Esto es una revisión del Clinical Microbiology and Infection en el año 2009, donde nos dicen que esa interacción genera la activación de citoquinas, la migración de neutrófilos, la inflamación, la coagulación. Todo eso lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Entonces, las bacterias gram negativas generan principalmente o producen una respuesta inflamatoria a través de lipopolisacárido, peptidoglicano, porinas, su mismo DNA. En cambio, las bacterias gram positivas, peptidoglicano, ácido lipoteicoico, exotoxinas, DNA, lipopéptidos triacílicos, etcétera, etcétera. Por ahí, en el año 1992 nos mencionaban proceso infeccioso, la sepsis severa y a un gran componente que es el CIRS. Y aquí aparecen los diferentes, digamos, promotores de toda esta respuesta inflamatoria en cuanto a gérmenes y aquí en cuanto a enfermedades de base. Nos hablaban por allá del MARS y del CARS. MARS como una respuesta inflamatoria severísima que puede conducir a la muerte del paciente, pero tratando de llevar a un estado homeostático, o sea, a la estabilidad. Y el CARS específicamente a una respuesta inflamatoria disminuida y a que el paciente tenga una disminución de todos los procesos inflamatorios.